partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, Vijosa. Noche de martes 5 de noviembre. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en este inicio del 11º mes del año. Ya acercándonos, ¿verdad? No me canso en decirles que ya huele a pavo, ¿verdad? Ya la alegría de la Navidad, los vientos y el comercio ya moviéndose para este fin de año que está lleno de fantasía y color. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Definitivamente que está garantizada una buena conversación. Tenemos ya en nuestros estudios al presbítero padre Cardenal, ¿verdad? Rodolfo Cardenal, ¿qué tal? Que es director del Centro Monseñor Romero. ¿Qué tal, padre? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Buenas noches. Qué gusto. Encantado. Y bienvenido siempre por acá. Gracias. Tener hombres como usted, Gracias. ¿verdad? Para que nos puedan guiar y abrir los ojos para muchos. En lo que se pueda. En lo que se pueda. Ahora bien, usted es su segunda vez que tiene la deferencia de venir con nosotros a nuestro programa. La vez pasada me preguntaban en qué se encargaba el Instituto Monseñor Romero. ¿Cuál es el trabajo meramente? El Centro Monseñor Romero está dedicado a la memoria, originalmente a la memoria de Monseñor Romero. Se fundó relativamente pronto después del asesinato, cuando no se podía hablar de Monseñor Romero, no se hablaba de Monseñor Romero. Entonces el centro, el padre Yacuría, decidió que había que preservar la memoria de Monseñor Romero, y entonces comenzó a abrir un pequeño museo con cosas de Monseñor Romero que nos regalaron. Y ahora hay un museo dedicado a Monseñor Romero, Rutilio Grande, los mártires de la UCA, las víctimas del Mozote, los sacerdotes asesinados. Entonces es un lugar de memoria histórica. Y también un centro para reuniones, actividad pastoral, pero fundamentalmente es memoria. Por ahí pasan al año unas 40, 60 mil personas, depende. ¿A dónde está ubicado? En la parte superior de la UCA, al lado de la capilla. ¿Donde ellos fueron asesinados? Donde fueron asesinados. Sí, es parte de un complejo, el museo, el centro, el museo que está dentro del centro, el jardín de rosas y la capilla. Para poder llegar ahí a observar todo y a impregnarse de esta historia. Eso está abierto, en horas laborables está abierto. ¿De qué horas a qué horas? Pues de 8 a 12 y de 2 a 6, y hay guías para el que necesite. ¿Esto tiene algún costo? No, es gratuito. ¿Es gratuito? Sí. Y ahí le están explicando paso a paso al Si martirio. uno pide guía, sí hay guía. Algunos en inglés, hay bilingües, depende. Pero hay un grupo de estudiantes que hacen de guías. Y hablando de Monseñor Romero, de toda esta historia, aún prevalece la costumbre salvadoreña, porque no se averiguó nada de la muerte de Monseñor Romero, no hay procesados, no hay condenados, no hubo nada, no se llegó a nada. Bueno, porque no han querido, porque hay una voluntad política de no averiguar la verdad. En el caso de Monseñor Romero y en casi todos los casos, el Mozote es un caso extraordinario, porque las últimas declaraciones de 2 testigos del Atlacat, de 2 soldados, ya han puesto nombre a todos los oficiales que estuvieron ahí, los que dieron las órdenes, las armas, cómo se hizo el operativo. Es la primera vez que eso se hace. En el caso de los jesuitas en España hay un juicio abierto contra Montano, y ahí también ya se declaró que el juicio que hubo aquí sobre los jesuitas es falso, que fue fabricado y que no tiene validez. Y por esa razón Montano está siendo juzgado en España. Pero solo él. ¿Y pues el solo él, operativo? porque la Corte Suprema de Justicia negó la extradición. España pidió la extradición de todos los implicados mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad, y la Corte Suprema negó la extradición. De hecho, el gobierno del FMLN los protegió. Cuando hubo una orden de captura internacional, los protegió y les permitió que se refugiaran en uno de los cuarteles militares. De ahí nadie los sacó, ¿no? Y después ahora la Corte negó la extradición. Cuando negaron la extradición salieron del cuartel. Bueno, pues como se ve, no hay una voluntad expresa
de no averiguar la verdad y no hacer justicia. Y eso es lo que tiene entrampada la ley de amnistía en la Asamblea. Los diputados están buscando la forma de dar una amnistía disfrazada. Ese es el problema que hay, ¿no? Entonces, por eso la ley de amnistía no sale. La ley de reconciliación no sale porque los diputados están empeñados en la amnistía. No pueden decirlo claramente, entonces andan buscando la forma de disfrazarlo. Así funciona. No se niega. En cambio, el caso del Mozote es notable, es muy importante lo que ha pasado en estos días recientes. Ahora bien, disculpe, hablando, y el caso de Monseñor Romero tampoco. No, tampoco, no hay interés en averiguar, ¿no? No hay interés y se apuesta a que pase el tiempo y que se mueran los testigos por edad, ¿no? Entonces, de esa manera, del caso del asesinato de la UCA cumplimos ahora 30 años, ¿no? El caso de Rutilio es más antiguo, Monseñor Romero son 3 años después. Apuestan a que se mueran los testigos y a que se olviden, pero se hace una tremenda injusticia. Y de hecho, la corrupción existente en el sistema judicial, los jueces penales, la impunidad, eso es resultado de esta manera tan injusta de proceder, ¿no? Y vale la pena, padre, estar escarbando todos estos casos y no perdonarlos ya de una sola. No, pues es que, perdón, primero hay que saber la verdad. Ajá. Eso la Iglesia Católica lo tiene muy claro. Primero el examen de conciencia, arrepentimiento de los pecados, confesión, y después viene la penitencia. Y no podemos saltarnos, es decir, es una injusticia, la injusticia tiene que ser pasar por el tribunal. Otra cosa es lo que venga después del tribunal, pero no puede. La gente quiere saber. Mire las declaraciones de los soldados del Atlacat en el juicio del Mozote. Es muy interesante lo que dicen porque comienzan a contar y lo que cuentan coincide con lo que habían dicho ya las víctimas. Eso es saber la verdad. Eso es lo que no se quiere. Vivir en la mentira es lo que estamos haciendo, viviendo de falsedades. Ahora, si esa es la opción, pero eso es injusto. Y la sociedad del futuro estamos condenados a seguir viviendo en la mentira, a base de mentiras. En el caso de la muerte de los padres jesuitas, ¿solamente militares están involucrados? Bueno, depende, hay civiles. Rodolfo Parker era abogado del ejército y alteró las declaraciones de los soldados. Los soldados apuntaban que habían sido ellos. Y Rodolfo Parker, abogado del ejército, alteró las declaraciones. También los civiles que se prestaron al juicio, que fue una ficción, bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces, el jurado y los que se prestaron a esa farsa también están implicados por complicidad, ¿no? Entonces sí hay mucho oculto y mucho que no se quiere saber, ¿no? La cabeza que dirigió todo este operativo de la muerte de los jesuitas sigue siendo el presidente de la República en ese tiempo. No, eso es difícil, eso es el alto mando. El alto mando. Es muy difícil vincular al presidente Cristiani con la decisión y con la ejecución. Eso es el alto mando de la Fuerza Armada, el ejército. Ahora bien, por todo lo que usted ha comentado en estos minutos, es decir, que prevalece en nuestro país la impunidad. Sí, claro. Prevalecen los promotores. ¿Están todavía funcionando esas fuerzas oscuras? Sí, por supuesto. Por eso hay impunidad ahora. Por eso la justicia es selectiva, no se aplica de la misma manera para todo. Y por eso la corrupción y por eso la impunidad con la corrupción y por eso esa debilidad institucional. Eso es una larga historia que no se ha querido enfrentar. Precisamente porque es la manera de ocultar los delitos de todo tipo. De gente poderosa. Claro, hay que tener poder para eso. Al pobre ese va a la cárcel. Ese va a la cárcel por delitos menores. Los poderosos se protegen. ¿Y entonces en qué hemos avanzado? Pues yo pienso que poco. Muy poco. De seguir así, con este poco avance, ¿qué nos espera? Pues nos espera más de lo mismo, mientras no haya un cambio. En concreto, ¿por qué la Fuerza Armada no abre los archivos para demostrar la verdad? El presidente, que es el comandante, todavía no ha dado la orden.
de que se abran los archivos. Han negado, a los jueces les han negado ingreso a los archivos para averiguar la responsabilidad. Ahora están en problemas porque los testigos del Mozote han dicho quiénes son y hay una serie de oficiales que aparecen implicados directamente en la masacre del Mozote. Con toda esta expectativa finalmente del presidente Bukele, ¿ustedes esperan que él pueda dar esa orden, que se abra? Bueno, yo no es que espero, es que debe darla. ¿Lo va a dar o no? No lo sé, ya veremos. Okay, interesante, realmente. Es así como estamos en estos momentos, amigos televidentes. Interesante la conversación con el padre Rodolfo Cardenal, el director del Instituto Monseñor Romero. Ya sabe usted, podemos visitarlo y empaparnos de la historia de nuestro país, lo que no debe de volver a ocurrir, estos graves hechos. Ya volvemos con más, permítanos porque estará muy interesante. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con uno de los entendidos en la materia socioeconómica de nuestro país, el presbítero Rodolfo Cardenal, director del Instituto Monseñor Romero. Y yo le invito, padre, y le invito a usted también, amigo televidente, a que veamos esta intervención. Vamos a conversar sobre el rompimiento se han roto las relaciones ya diplomáticas Venezuela-El Salvador. Cuando el presidente Bukele el sábado por la noche dio a conocer esta situación, ahí lo tenemos, él dice: más respeto al señor Nicolás Maduro. Habla de un presidente electo democráticamente y no por fraude, a diferencia suya. Contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno, dice Bukele, y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo y gas natural, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. Mire lo que dice. Pero en fin, parece que Nicolás Maduro me llevó de tema a La Habana, con la anuencia del señor que ya despertó y que decía que era presidente de El Salvador, aunque todos sabemos que era un lacayo y títere de Maduro, aún a costa del sufrimiento del pueblo salvadoreño. Por cierto, ¿quién le está pagando los viajes a Sánchez Serén? Mire qué tremendo, pero esto viene en concordancia con lo que dijo el presidente Maduro. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Te secará, Bukele. Bueno, padre, esta situación, ¿cómo la ve usted? Hemos roto relaciones con uno de los países más grandes de Sudamérica. Me parece, hasta donde yo conozco, que el acto de romper relaciones es más simbólico que real, en el sentido siguiente: lo que representaba Guaidó se ha desinflado. Bueno, al comienzo creó muchas expectativas, pero hasta donde yo entiendo, no solo se ha desinflado, sino que se han dividido otra vez. Hay un sector de diputados que ha pactado con el partido de Maduro y el partido de Maduro ha vuelto al Congreso venezolano. Se pensó que Guaidó iba a ser capaz de generar una movilización que votara al régimen, pero eso ha quedado prácticamente disuelto en nada. Entonces, reconocer a Guaidó es simbólico, pero que eso vaya a contribuir a la caída del régimen de Maduro, yo lo dudo mucho. Por eso es más simbólico que real, ¿no? Bien, está bien, pero en la práctica los venezolanos que residen aquí y los salvadoreños que residen allá se quedan sin representación diplomática. Bien, pero realmente es una connotación que podríamos decir que el presidente Bukele está alineado a los intereses norteamericanos. Bueno, si se quiere ver así, pero también europeos y también
latinoamericanos, porque la mayoría de los países latinoamericanos y la Unión Europea están en contra del régimen de Maduro. Polarizarlo solo en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos aprovecha y dice que está en la línea correcta y nosotros, que es como lo del TPS, ¿no? Pensamos que pero es un movimiento en contra del régimen venezolano bastante más amplio que Estados Unidos. Pero estos movimientos que se están realizando, ¿usted cree que es justo desconocer a un gobierno como el de Maduro? A mí no me cabe duda que el régimen de Maduro es inviable y que cuánto va a durar no lo sé, que es inviable y que la gente, el éxodo venezolano es el argumento más contundente para decir que ese régimen es inviable, ¿no? La situación económica del país. Mientras se han enriquecido unos cuantos, todo el sector que se ha dedicado al comercio exterior y que se ha beneficiado del régimen, esos se han hecho millonarios. O sea que hay un sector pequeñito, muy privilegiado, que ha hecho millones a costa de la desgracia de la inmensa mayor parte del pueblo venezolano. Sin duda no es un régimen democrático, etcétera, pero que la ruptura de relaciones contribuya, es una condena más, pero que va a contribuir efectivamente a que caiga, yo lo veo más simbólico que real, y eso lo mira la Unión Europea y lo miran los otros países latinoamericanos. Por lo tanto, es un régimen que tarde o temprano está condenado, o negocia una salida de algún tipo, que sería lo ideal. Y en ese sentido, la oposición está tan dividida, según entiendo, que no tiene fuerza como para sentar a Maduro a negociar una salida. Y las veces que se han sentado, la división ha impedido llegar a un resultado favorable, a una salida, ¿no? Esto viene aparejado, esta situación de Venezuela está aparejada a las situaciones, no similares, pero por lo menos se están dando en estos mismos tiempos, la situación de Chile. Es una situación grave. Bueno, pues lo de Chile es distinto. Hay descontento social. Chile, bueno, y en Bolivia y en el Líbano. ¿Y estos vientos pueden venir acá? Bueno, pudiera ser, porque estamos viendo ahora diferentes protestas en las calles, ¿no? Con este fallo del juez, que ya vamos a hablar de magistrado, o el caso del alcalde de Santa Tecla con el sindicato, que nunca se ha llevado bien con el sindicato, y lo tienen le han puesto una demanda judicial y hay una protesta ahorita mismo en Santa Tecla, mientras se realiza la audiencia contra el alcalde. Lo de Chile es interesante porque para El Salvador de Arena y El Salvador del FMLN, que hereda lo de Arena, Chile era el modelo económico y social. ¿Qué pasó? Es interesante porque el presidente actual anunció cuando en la campaña electoral que vendrían tiempos mejores. Es como, y todo comienza, ¿verdad? Y todo está por comenzar de aquí, de Bukele. ¿Qué pasó? La gente se cansó. Chile es un país de una desigualdad económico-social increíble. Y otra vez un pequeño detalle como fue subir una pequeña subida al metro. El metro es muy importante en Chile para transportar gente. Y entonces eso provocó todas unas protestas contra el régimen, contra el sistema económico estructural. De ahí el sistema de pensiones que nos han impuesto aquí, lo copiaron de Chile, los de Arena. Y les advirtieron los mismos chilenos que no lo copiaran, que las condiciones de Chile eran distintas, pero dijeron que no, lo copiaron. Y así estamos aquí, y una de las causas de las protestas y de los malestares de Chile son las pensiones, entre otras cosas. Entonces, ese es un capitalismo tan salvaje, como dice el Papa Francisco, que llega un momento que la gente se harta y se toma la calle. Y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Parecido a lo de Hong Kong, aunque las razones son otras en Hong Kong. El Líbano, lo mismo en Francia, los chalecos amarillos. La gente se harta. El riesgo que tiene el gobierno de Bukele es que si no entrega algo de lo que promete, pero real, que signifique para la gente realmente una mejora en el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las pensiones, si no hay algo real, bueno, o sigue la migración a pesar de las amenazas y los controles y todas estas cosas que están haciendo ahora, o puede haber explosiones sociales. En este momento tenemos, la gente se ha hartado, yo me he sorprendido con el fallo de los magistrados contra el colega magistrado,
las protestas, la gente está enardecida. O el caso del alcalde de Santa Tecla que vive en problemas. Entonces, puede haber, sí puede haber, pero no lo sé todavía, eso no hay que especular. Pero podemos vernos en el modelo chileno. Aunque las situaciones son distintas, pero es interesante porque ese capitalismo neoliberal heredado de la dictadura que les pareció la gran solución, ese capitalismo es el que tenemos aquí. Donde la desigualdad y la exclusión y el argumento otra vez como el argumento de Venezuela, la migración. ¿Por qué se va la gente? La gente se va porque no tiene trabajo, porque no tiene empleo, porque no tiene acceso a la salud, a la educación, porque vive mal y porque vive insegura, porque las pandillas las sacan de sus viviendas, las amenazan, los matan. Entonces eso es lo que es el mejor argumento que hay. Esto es inviable así como está. Y la responsabilidad, me parece a mí, no es solo del gobierno, es también de la empresa privada y del sistema fiscal que existe. Sin reforma fiscal, El Salvador es inviable. Una reforma fiscal progresiva. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay dinero y la democracia, ¿por qué la gente no se identifica con la democracia? No se identifica con la democracia porque la democracia es incapaz de mejorar su nivel de vida. Mejora el nivel de vida del pequeño grupito que ya tiene mucho dinero, pero la mayor parte de la gente no se beneficia de eso. Ahora bien, bueno, nos están jalando la pitita, se nos va el tiempo rápido conversando con usted, qué tremendo eso. Bien, vamos al siguiente espacio, pero tenemos más con el padre Rodolfo Cardenal. Ya venimos con usted, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando esta noche sobre el acontecer nacional de nuestro país para tener una orientación mejor. Tengo en mis manos, padre Rodolfo Cardenal, uno de los editoriales de la UCA, en el cual dice, el ejemplo más claro está en el deseo de reconciliación. ¿Con quiénes debemos de reconciliarnos los salvadoreños? ¿Cómo está nuestro país? Porque fíjese, realmente, si bien es cierto que la gente se ha pronunciado en las calles contra lo del magistrado y también el otro día de las pensiones, no pasa más de una simple protesta callejera y no se hace más. ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? Bueno, pero son dos cosas distintas. Las protestas tienen, las pensiones tienen detrás una tremenda injusticia, que es que la gran ganadora de eso son las administradoras de los fondos de pensiones, que se quedan con casi todo, y la gente queda desprotegida, porque lo que se da de pensión, con eso no vive nadie. Por lo tanto, esa gente mayor es dependiente de los hijos o de los familiares. Esa es la idea. Porque con lo que da la pensión, por mucho que ahorre, la mayor parte de la población con eso no vive. Y eso es lo que tienen pensión. La inmensa mayor parte de los salvadoreños no tienen acceso a pensión. La otra protesta era la de los magistrados, ¿no? Bueno, eso es un fallo inexplicable de esa sala sobre este magistrado, sobre el abuso de una menor, ¿verdad? Yo no soy entendido en derecho penal, no sé hasta dónde el argumento es defendible, pero parece increíble que la manera como han protegido al magistrado, ¿verdad? Porque la información de fuera que hay es que sí hubo tocamientos claramente sexuales de una menor, y en eso debiera hacerse intransigente, ¿no? Con magistrados, sobre todo con funcionarios públicos, con quien tiene poder, todavía más duro que con el ciudadano normal y corriente, porque usa su poder para protegerse. Y la manera de cómo se ha protegido aparentemente es el fallo, ¿no? Ahora, las protestas como las de Chile, esos tienen otro rollo, pero eso es otra cuestión. Bueno, no, perdón, lo de la reconciliación. Es decir, la reconciliación tiene que darse en la sociedad salvadoreña entre salvadoreños. Pero para que haya reconciliación tenemos que partir de por qué es necesaria la reconciliación. Es necesaria en el caso de la ley de reconciliación porque hay unos victimarios, mayoritariamente del ejército salvadoreño, oficiales y soldados, que violentaron los derechos humanos y cometieron delitos de lesa humanidad contra el resto de la población. Ahí es donde tiene que haber una reconciliación, pero para que haya reconciliación tiene que haber verdad. Y primero tiene que decirse qué es lo que ha pasado, como he dicho, como han hecho, está sucediendo en el juicio del Mozote.
Ahí está claro qué es lo que está pasando. Y ahora ya no solo es lo que dijeron los sobrevivientes, sino lo que dicen soldados de la Tlacata. Y coinciden las versiones. Dice acá que necesitamos concertación, reconciliación o gobernabilidad, que se vuelven incomprensibles estos temas dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, claro, porque si, pero ahí estamos hablando ya de otra cosa, porque si el país, volvamos al caso de Chile, si no se da acceso a la mayor parte de la gente a medios de vida básicos, salud, educación, vivienda, empleo, no puede haber gobernabilidad, los países se vuelven inviables, que es el caso de Chile ahorita. El caso de Chile ahorita, por más, han cambiado el gabinete, ahora el presidente promete diálogo, incluso reformar la Constitución, pero eso no calma a la gente, porque la gente ya no se fía de los políticos. Los políticos, la credibilidad de los políticos es nula o casi nula. Por lo tanto, lo que dicen nadie les cree. Entonces, es lo que le está pasando a Piñera. Piñera no tiene credibilidad. Por mucho que está tratando de salvar su gobierno, no tiene. Dudo yo que un gobierno que, si cae ese Piñera y viene otro gobernante, no sé no sé si va a resolver los verdaderos problemas de Chile. Pero los verdaderos problemas de Chile pasan por una redistribución de la riqueza vía impuestos, que es el gran problema de El Salvador. El Salvador quitó arena, quitó el derecho, quitó el impuesto sobre la herencia, quitó el impuesto sobre patrimonio y se han negado a poner el derecho sobre el impuesto sobre la propiedad, que eso es un impuesto que está en toda América Latina, en todas partes existe. Son excepciones los países que no tienen el impuesto sobre la propiedad. Entonces, el argumento es, la gente tiene necesidades, pero no hay. Claro que no hay. No hay por la corrupción y no hay por la evasión fiscal. Y yo no he visto todavía mucho interés en Hacienda y en el gobierno de perseguir la evasión fiscal. Porque si estuvieran persiguiendo la evasión fiscal, o si hubieran establecido, por ejemplo, la factura electrónica, que ya Guatemala la tiene, por ejemplo, la empresa privada estaría brincando. ¿Por qué? Porque ellos son los que más evaden, ellos son los que más, con los que más responsabilidad tienen en eso. Pero eso no. Entonces, si se combate la corrupción, cosa que todavía está verde, si se combate la evasión y la elusión fiscal y además se establece una reforma tributaria progresiva, entonces habría dinero para todo lo que hace falta hacer. Habría dinero que linda con la pobreza. Es decir, ¿cree usted que nuestras instituciones o quienes la dirigen son capaces de enfrentar y reducir la pobreza drásticamente? Todavía no lo veo. Promesas hay, pero yo no lo veo. Mire, por ejemplo, todo el tema prevención. La cárcava esa famosa. Eso supone un montón de dinero, una pérdida no solamente para la gente que ha sido afectada, pero eso se pudo haber evitado. Eso se pudo haber evitado y ahorrarle recursos al país, porque ahora reparar eso es más caro. Mire, el desorden del transporte, que a mi juicio es en gran medida obra del transporte público, que nadie controla. Lo que significa de contaminación medioambiental, lo que significa económicamente de pérdida para el país. Eso no hay ministro que se atreva a poner orden, no hay policía de tránsito. Entonces, yo cuando miro eso, veo que son incapaces. Porque en todos los países hay policía de tránsito y en todos los países el transporte público tiene una norma muy estricta. Aquí son incapaces, no se atreven. Los gobiernos, desde Arena y el FMLN, están secuestrados por el grupito de empresarios del transporte público. Pero además no hay policía de tránsito. Mire, el tema de los chorros, ¿por qué se vive derrumbando? Falta de prevención, eso es dinero. Y por otro lado dice que quieren desarrollar el país, que quieren prosperidad, que quieren no sé qué, pero no hay infraestructura. La infraestructura está descuidada. Mire cómo están las calles, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quieren que esto prospere? El padre Yacuría decía que si yo quiero un fin, pongo los medios. Si yo quiero que esto prospere, tengo que poner los medios, tengo que consolidar la infraestructura que ya tengo. Y está abandonada por incapacidad. Por incapacidad, porque no tienen manera, ¿no? Y eso se puede ir viendo aquí y allá, cómo no tienen capacidad de ejecución, ¿no? Si seguimos así, ¿qué nos espera, padre? Pues vamos de mal en peor, creo yo. ¿Qué? ¿Vamos a otra
a reñir socialmente los diferentes estratos? No, yo pienso que por lo menos de momento no hay posibilidades de grandes estallidos sociales. La gente se va. A pesar de todos los peligros del trayecto y a pesar de las amenazas de los gobiernos, la gente se va y se va a seguir yendo. Por esa razón, para detener la migración, más que poner policías de frontera, más que poner, amenazar, todas estas cosas que hemos visto, lo que hay que sentar es al sector privado, gobierno, y decir, bueno, si queremos, esto tiene que cambiar y tenemos que colaborar y invertir más en el área social. Pero ¿por qué no se logra eso que usted dice? Esa conclusión. Porque eso supone que la gran empresa privada tiene que cambiar sus valores y su manera de pensar el país. A la empresa privada lo único que le interesa es hacer pisto. Y entre más pisto hagan, mejor, pague quien pague, pase lo que pase. Otra vez volvamos al medio ambiente. Mire lo que ha pasado con el Parque Los Pericos, mire lo que ha pasado, todo eso por o la manera de urbanizar. Ahora se está construyendo para arriba, lo cual hace tiempo se debió haber hecho. Pero ¿qué es lo que está pasando? Están construyendo para arriba, pero las calles y las alcantarillas y los servicios de agua son siempre los mismos, no ha cambiado. ¿Eso qué es lo que va a provocar? Más caos. Bueno, pero entonces, ¿por qué no se puede? ¿Qué todavía los de antes, por lo que se hizo la guerra en El Salvador, todavía persisten? Bueno, por estas condiciones que usted está hablando. Persiste, pero de otra manera, porque el país ha evolucionado. No es la situación económica de hoy, no es la de los 70, ¿no? Pero si se hubiesen hecho las reformas sociales y económicas que el padre Yacuría y el equipo de la UCA pidió en los 70, no hubiera habido guerra y la historia del país hubiera sido distinta. ¿Y ahora? Bueno, ahora otra vez con este estamos gobierno. Estamos volviendo a empezar otra vez la historia. Bueno, con este nuevo gobierno que dice que va a hacer, o que promete que todo esto apenas comienza, y yo el peligro que veo es que se quede en el comienzo todo. Porque yo no veo en el gabinete, yo no veo dinamismo. Visitas a comunidades bien publicitadas y esto, pero yo no veo eficacia. Yo no veo eficacia. ¿Eficacia en qué campo? Bueno, pues por ejemplo, del Ministerio de Educación no sabemos qué planes tienen. ¿Salud? De salud aparecen vacunando y eso, pero el problema del acceso a la salud sigue siendo igualmente dramático como ha sido siempre. Cambios radicales en salud no hay. Tampoco los puede haber de un día para otro, pero no sabemos para dónde va la salud. ¿Cuál es el plan de la ministra? Sabemos más de turismo quizás, pero el turismo otra vez sin infraestructura, de poco sirve el turismo. Mire cómo está el viceministerio de Transporte. De Economía tampoco sabemos. O sea que hay unos grandes lagunas y vacíos. Estamos en un no saber y esperando a ver por dónde. De todas maneras, además la situación es un poco peligrosa porque hay una amenaza, una recesión mundial. Aparece recesión en Estados Unidos, hay recesión en la Unión Europea, la economía viene ralentizándose. ¿Cómo va a afectar eso aquí? Porque aunque el país tenga proyecciones de crecer, las exportaciones se van a ver afectadas. De eso tampoco sabemos. Entonces, hay muchas incógnitas. Para mí, yo no lo veo claro. Muy bien. Volvemos, amigos televidentes, interesantísimo lo que estamos conversando esta noche con el padre Rodolfo Cardenal. Ya volvemos porque tenemos el tiempo realmente, es muy corto estar con usted. El tiempo se nos va rápidamente. Ya volvemos, amigos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Me llama mucho la atención, padre Rodolfo Cardenal, cuando usted dice que ve poca efectividad. ¿Qué nos espera si estamos así? Bueno, como he dicho antes, la consigna del gobierno más llamativa fue y esto apenas comienza. Yo me temo que se queden en el comienzo porque mientras hablan de grandes proyectos como el ferrocarril de la costa o puertos o el aeropuerto, la infraestructura básica está abandonada. Dice que apuestan a la educación y la tecnología, y eso de acuerdo, eso es básico. Pero todavía no hay un plan para
que las escuelas públicas de las zonas marginadas, periféricas, tengan la calidad necesaria para impartir una buena educación. Eso está abandonado. Ahora con las lluvias andan visitando y andan viendo qué van a hacer, pero eso es remedial, porque vino la lluvia, afectó, fueron a ver. Pero la infraestructura del sector público, de escuelas, eso está en las zonas periféricas, está totalmente abandonado. Eso necesita una gran inversión. Entonces, por un lado, se habla mucho de la educación, lo cual es cierto que es muy importante, que el futuro es la educación, pero no se está invirtiendo en educación, o por lo menos no de la manera que debiera ser. Aunque es cierto, aparentemente el presupuesto de este año que viene va a subir en educación, pero hace falta un esfuerzo mucho mayor en educación. Y claro, me van a decir no hay dinero. Bueno, ahí es donde tenemos que combatir corrupción, evasión fiscal, elusión y una reforma fiscal progresiva. Pero todo lo que usted está diciendo es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cree que lo podemos lograr? Pero eso es cuestión de voluntad política. Se han pasado gobiernos de gobiernos y no lo han hecho. Bueno, pero eso es cuestión porque son inútiles o porque no tienen valor. Entonces, ¿para qué están para qué gobiernan? Gobiernan para ellos, no gobiernan para la gente, porque si gobernaran para la gente, habría reforma fiscal hace rato. ¿Por qué el IVA no está diferenciado en El Salvador? Otros países centroamericanos tienen IVA diferenciado. Los artículos de lujo pagan más. El perfume paga más que la canasta básica. Las medicinas pagan menos IVA. No han querido. Y eso cae, ese peso del IVA no diferenciado cae sobre la gente que tiene menos ingresos. ¿Por qué la mayor parte del impuesto cae sobre los asalariados? Porque se lo descuentan. Pero el que vive de rentas y el que no tiene salario pero tiene otros ingresos, ese va por libre. En cambio el asalariado ya le quitan, forzosamente ya le quitan el porcentaje que le corresponde. El más pobre está siendo más pobre. Pues sí, de eso se trata. Por eso la gente se va. Entonces, ante esto hay un descontento social que puede terminar en una explosión. De momento no. De momento la gente se va. Es lo que quiere irse. Bueno, no enfrentar la situación. Quizás el trauma de la guerra ha enseñado que la explosión social no va a ningún lado, exige un gran sacrificio y al final lo que se ha conseguido es muy poco. Por eso se van. Se van arriesgando mucho, pero tienen la esperanza de que pueden conseguir lo que quieren y se van. Ahora bien, ahí sí nos vaya, por lo menos, mire, de nuestros políticos, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen la sartén por el mango, como decimos en buen salvadoreño. Ahora tenemos ya un cambio de correlación como presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve esto? ¿Puede mejorar con la llegada de Mario Ponce? No, eso no significa nada, porque ahí depende de cómo está la correlación de fuerzas en los votos, ¿no? Poner un presidente o poner otro es indiferente, depende de lo que los partidos pretendan hacer, ¿no? Y yo no veo que los partidos, tanto el Frente como Arena, están buscando cómo ganan votos para la siguiente elección. No están pensando en el bienestar de la gente, en los problemas que hay que resolver. Porque si no, ya hubieran legislado sobre el agua, ya hubieran legislado sobre la ley de reconciliación, ya hubieran legislado, hay un montón de legislación que tienen atrasada. Y no les importa, a pesar de que tienen una nube de asesores que no sirven para nada, o no sirven para eso. Entonces, están buscando cómo ganan votos, es lo único, cómo recuperan los votos que perdieron para la siguiente elección, es lo único que les interesa. Por lo tanto, piensan en ellos y en el poder que tienen, no en la gente, no en el bienestar de la gente. El discurso ya sé que dice otra cosa, pero en la práctica eso es. Ahora bien, se habla mucho que el presidente actual está trabajando para eso mismo, para las elecciones del 2021. ¿Cree que Arena y FMLN en cuanto a diputados tienen sus horas contadas? No lo sé, hay que ver las encuestas, yo ahí no me gusta especular. Pero si la tendencia se mantiene, y dado el comportamiento de que el FMLN y Arena no han caído en la cuenta que el electorado ha cambiado, que el electorado de ahora no es el electorado de hace 10 y 15 años, y ellos no lo han registrado porque se siguen comportando de la misma manera. O sea que si quieren conseguir votos tienen que cambiar su manera su conducta, su manera de proceder, y no lo han hecho.
Entonces, me parece que si la tendencia se mantiene, Nuevas Ideas puede arrasar. Puede. Yo no digo, hasta ver encuestas no hay que asegurar nada. Pero un cambio para los partidos tradicionales dentro de la Asamblea Legislativa, ya muy poco tiempo para que puedan cambiar o trabajar. Bueno, ya llevan año y medio y todavía no han registrado que el electorado ha cambiado. Ahí está. Es una generación, es un cambio generacional. En Arena se ve con claridad. En Arena se ve con claridad todas estas disputas con la gente joven, que tiene libertad de pensamiento y tiene libertad de propuesta, y eso saca de quicio a los grandes jefes de Arena. Entonces, pero si no se apartan y no dan espacio a estas nuevas generaciones, el partido va a acabar como el PCN o el PDC, van a ir decayendo poco a poco. Lo mismo en el frente, la disciplina es más rígida, pero lo mismo le va a pasar al frente, no da paso a renovación de nueva gente, de la gente joven que tenga nuevas ideas, que tenga otra manera de ver el país. Porque Arena y el Frente siguen viendo el país como en los 70, en los 80. Están todavía luchando uno a favor del comunismo y el otro en contra del comunismo. Un absurdo. Ya eso ya se ha terminado totalmente. Bueno, por eso digo, pero es que esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que tienen. Son incapaces de poner aparte esas ideologías trasnochadas. Y digo, conviene una derecha y conviene una izquierda, pero dice, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en el tema del agua y, como digo, en el tema de la ley de reconciliación y otra legislación importante que tienen ahí pendiente, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo para sacar y entonces trabajemos, pero no pueden, es superior a sus fuerzas. Bueno, así estamos y vuelvo a repetir, de verdad que es un poco alarmante. Ya se sabe en el ambiente todas estas situaciones, pero a veces no sabemos articularlo, no sabemos describirlo perfectamente. Ya volvemos, el tiempo es nuestro peor enemigo definitivamente, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ante todas estas irregularidades, padre Rodolfo Cardenal, no hemos visto al procurador de la defensa de los derechos humanos. Bueno, pero eso es la manera de proceder de los dos partidos. Arena sacó el fiscal general que quería a cambio del procurador de derechos humanos. Ese fue el trato. Entonces, es como el pacto de la asamblea, año y medio vos, año y medio yo. La diferencia está en que en el caso del fiscal, pero más claro en el del procurador, esos exámenes que hacen no deberían de suprimir, pero eso es falso. Ya la decisión estaba tomada de antemano, ya sabían a quién iban a votar. Entonces, para contentar a la opinión pública, dice que van a examinar los candidatos, montan todo el espectáculo y todo esto, pero en realidad la decisión ya la tenían tomada, eso es obvio. Entonces, yo me parece que mejor suprimirla ese espectáculo y que procedan como siempre han procedido, tanto vos, tanto yo. ¿Y qué sentido tiene entonces el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Hacerle la contra al actual gobierno? No, lo que los partidos buscan es tener funcionarios de segundo grado que sean leales al partido, con el que puedan contar, son cuotas de poder. Eso es lo que buscan. Más importante quizás son los magistrados de la Corte Suprema, porque ahí se juega más. Pero lo que quieren es candidatos leales, no están buscando al mejor funcionario, no están buscando al más capacitado, al que tiene más experiencia, al más idóneo, al más íntegro, no están buscando eso, están buscando uno que sea leal y eso es lo que negocian. Pero esa es la manera antigua de hacer las cosas y eso sigue siendo igual así. Entonces, quizás en este caso lo que habría que hacer es crear una instancia independiente de los diputados, que esa instancia elabore una terna y se las presente a los diputados y les diga, mira, de esta terna tienen que escoger uno. Es la única manera que veo yo de evitar este tipo de negociaciones bajo la mesa de los diputados. Una instancia independiente que valora conocimiento, experiencia, idoneidad, integridad, honestidad, y esta es la terna, y los diputados tienen que elegir de la terna. Así se ahorraría eso. Rápidamente, le consulto a usted, el gobierno de Bukele se agenció el TPS para los salvadoreños, pero es una decisión judicial. Bueno, ahí hay dos cosas. Ajá. Es una decisión judicial y en Estados Unidos los fallos judiciales se obedecen. Tanto que Trump va a tener que entregar la declaración de impuestos
¿verdad? Y han parado ahora también otra decisión suya de que para dar el visado había que demostrar que se podía pagar una emergencia de salud. Por lo tanto, eso el juez lo ha parado y ahí se obedecen, cosa que aquí no pasa, la verdad. Todos dicen que respetan, pero no respetan nada y no pasa nada. En Estados Unidos eso no se puede hacer. Entonces, por un lado está la decisión judicial, y esa decisión judicial es trabajo de las organizaciones de los salvadoreños, guatemaltecos y los inmigrantes de Estados Unidos, que han estado trabajando con organismos humanitarios y judiciales para conseguir que los jueces paren. Por otro lado, lo que sí hay que decir es que Estados Unidos viene aquí y le presenta al gobierno la extensión de los salvadoreños como un logro del gobierno salvadoreño. Como están tan contentos con Bukele, entonces vienen y hacen y le presentan aquí eso como que si fuera una concesión que le hace, pero en realidad, bien leído los documentos, no hay concesión. El TPS, la suspensión del TPS sigue vigente. Lo que han dado es un año para que regularicen la situación, que es imposible regularizarla. Y entonces, y además no solo beneficia a los salvadoreños, sino beneficia a otras 5 nacionalidades. Aquí se presentó como que fuera un triunfo, pero eso fue Estados Unidos, porque están contentos con Bukele. Contento con Bukele quiere decir que es muy obediente a ellos. Es pragmático. ¿Por qué? Es pragmático porque a él lo que le interesa es que venga la inversión estadounidense, le interesa asesoría para el control territorial, para el tema de seguridad, le interesa que de alguna manera no deporten a los tepecianos, que se queden, sea como sea. Ha conseguido un año más. Esto vencía en enero, pero ha conseguido un año más. El año que viene se las arreglarán para conseguir otra cosa, con tal de que no los dejen tranquilos. Por lo tanto, en ese sentido es pragmático y entonces acepta lo que la Casa Blanca le está pidiendo, en ese sentido. Eso puede cambiar el año que viene, porque si Trump no es reelegido, la política exterior hacia Centroamérica va a cambiar. También hay que reconocer que la Casa Blanca en este momento es muy volátil. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Entonces, pero el presidente en eso ha sido muy pragmático, a mi juicio. En pocas palabras, en un minuto, ¿cómo vamos entonces en El Salvador? Y yo creo que vamos mal, bien no vamos, me parece a mí. Yo no me atrevo a crearme falsas expectativas. Yo necesito ver realidades y lamentablemente las veo muy débiles, no las veo. Esperamos volverle a tener por acá, porque cuando siempre quiera. nos quedamos, cuando querramos. Nosotros quisiéramos que estuviera una vez por mes para que estuviéramos analizando estas situaciones. Ojalá su agenda se lo dé. Bueno, gracias. Gusto saludarle, padre. Buenas noches. La mejor de las noches, gracias. de verdad, y gracias por estar con nosotros. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana tendremos más para usted. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.